En una época de tinieblas, cuando los israelitas sufrían bajo el yugo filisteo, un ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoash, una mujer que nunca había podido tener hijos. Le anunció que daría a luz un hijo consagrado como nazareo desde el vientre. Por lo tanto, no bebería vino, no tocaría nada impuro, y jamás se cortaría el cabello, pues en él reposaría el secreto de su fuerza. Así nació Sansón, un niño destinado a comenzar la liberación de Israel. De pequeño, Sansón era inquieto y curioso. Sus padres le contaban una y otra vez la historia del ángel y le recordaban cada día que él era diferente, elegido por Dios para una misión sagrada. En su mirada había algo especial, como si presintiera que estaba llamado a grandes hazañas. Al crecer, Sansón mostró una fuerza poco común. Levantaba piedras que ni los hombres más fuertes del pueblo podían mover. Una vez salvó a un rebaño de ovejas de un lobo empujándolo con sus propias manos. A pesar de su poder, Sansón también era impulsivo y rebelde, lo que preocupaba a sus padres. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a reparar el cercado del huerto, Sansón estaba frustrado porque las estacas no quedaban firmes y perdió la paciencia. De un solo empujón arrancó toda la valla que su padre había construido durante horas. Su padre, sorprendido y preocupado, lo reprendió con suavidad y le recordó que su fuerza era un don de Dios. Pero si no controlaba su corazón, podría destruir más de lo que podía construir. Sansón bajó la vista avergonzado, pero aún con los puños apretados, pues le costaba dominar su furia cuando algo no salía como quería. Su madre, que había observado desde lejos, suspiró con tristeza. Sabía que ese temperamento impetuoso podía traerle grandes problemas el día de mañana. Durante su juventud, Sansón se alejaba al campo, buscando comprender su destino. A veces, pasaba horas contemplando las colinas y hablando en silencio con el Dios que lo había escogido. Sabía que su fuerza era un don, pero no siempre entendía cómo usarla. El Espíritu del Señor comenzó a obrar poderosamente en Sansón desde joven. Con el tiempo sus actos de poder comenzaron a trascender su aldea, y su nombre empezó a ser pronunciado con asombro. La fuerza de Sansón se volvió legendaria, un misterio que crecía junto con él. Un día, Sansón descendió a la ciudad de Timnat, un lugar habitado por los filisteos, enemigos de su pueblo. Allí sus ojos se posaron en una joven filistea, de gran belleza, que cautivó por completo su corazón. Sin dudarlo, Sansón decidió que quería tomarla por esposa, movido más por el impulso de su deseo que por el consejo de la prudencia o la tradición de su gente. Aunque sus padres intentaron disuadirlo, Sansón insistió, sin saber que esto formaba parte del plan divino para enfrentar a los opresores de su pueblo, y decidido, volvió a la ciudad. De camino a encontrarse con su prometida, Sansón se internó por los viñedos que bordeaban el camino a Timnat. Fue entonces cuando un león joven y hambriento surgió de entre los matorrales, rugiendo con furia y abalanzándose sobre él. Sin vacilar, Sansón sintió que el Espíritu del Señor lo llenaba de una fuerza irresistible. Sujetó al animal con sus propias manos y lo despedazó. Tiempo después, al volver por ese mismo sendero, halló el cadáver seco del león, y dentro, sorprendentemente, había un panal rebosante de miel. Sansón tomó un poco con sus manos, probó su dulzura y sin revelar de dónde provenía, llevó parte de aquella miel a sus padres para compartirla con ellos. En el festejo de bodas propuso un enigma relacionado con el león y la miel, y debían resolverlo dentro de los 7 días que duraría el banquete. Los filisteos, incapaces de resolverlo, persuadieron a su esposa para que Sansón revelara el secreto. Lleno de ira por la traición de su esposa y la presión de los filisteos, Sansón sintió como ardía su corazón de furia, y sin pensarlo 2 veces, fue hasta la ciudad y atacó a los 30 hombres filisteos más fuertes. Los venció uno por uno y les quitó las ropas y las prendas que llevaban. Con esas vestiduras pagó la deuda de su enigma, cumpliendo así con su palabra. Al volver a su pueblo, encontró que su esposa había sido dada a otro hombre. Encendido en furia, Sansón capturó 300 zorras, ató antorchas a sus colas y prendió fuego a los campos filisteos, provocando una devastadora destrucción. Los filisteos, sedientos de venganza, subieron para capturarlo, pero los hombres del pueblo, temerosos, ataron a Sansón y lo entregaron. Cuando los filisteos avanzaron para tomarlo,
el espíritu del Señor lo llenó de fuerza y rompió las cuerdas, y tomando una quijada de asno, abatió a 1000 hombres. Tras la batalla, sediento, clamó a Dios, y el Señor abrió una grieta en la roca, de la cual brotó agua para salvarlo. Tiempo después, Sansón descendió a la ciudad filistea de Gaza, donde pasó la noche con una mujer. Al enterarse de su presencia, los filisteos rodearon la ciudad en silencio y sellaron las puertas, esperando capturarlo al amanecer, seguros de que lo tenían acorralado. Pero Sansón, despertando a medianoche y percibiendo la emboscada, salió y en un acto de fuerza sobrehumana, arrancó de cuajo las enormes puertas de la ciudad, junto con sus cerrojos y vigas. Luego las cargó sobre sus hombros y, como si no pesaran nada, las llevó colina arriba hasta la cima de un monte que mira hacia Hebrón, dejando a sus enemigos humillados y asombrados ante su insólita hazaña. Un día, Sansón, caminando por el valle de Soré, la vio por primera vez descansando a la sombra de una pérgola, rodeada de sirvientas. Su porte altivo y belleza lo cautivaron de inmediato. Su nombre era Dalila, y se enamoró profundamente de ella, sin saber que ese amor lo llevaría a la ruina. Al enterarse, los príncipes de los filisteos acudieron a Dalila con promesas de grandes riquezas si lograba arrancarle el secreto de su fuerza prodigiosa. Ella aceptó y comenzó a presionar a Sansón con dulzura y persistencia. 3 veces Sansón la engañó, diciéndole que su fuerza residía en cuerdas nuevas, en trenzas atadas o en telas jamás usadas. Pero Dalila no se rindió. Día tras día lo acosó con súplicas, lágrimas y reproches, hasta que su alma, agotada, no pudo más. Entonces, Sansón abrió su corazón y le reveló lo que nunca antes había dicho, que era nazareo desde el vientre, y que si su cabello era cortado, perdería toda su fuerza. Dalila, al saber dónde radicaba su fuerza, hizo que Sansón se durmiera y cortó las 7 trenzas de su cabello. Al despertar, Sansón ya no tenía fuerza, y los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo metieron en la cárcel. Tras meses de cautiverio y sufrimiento, su cabello comenzó a crecer nuevamente. En una gran celebración en el templo de Dagón, los filisteos llevaron a Sansón para burlarse de él ante miles de personas. Sansón pidió al joven que lo guiaba que lo colocara entre las 2 columnas principales que sostenían el templo. Oró pidiéndole a Dios que le diera fuerza por una última vez, y con toda su fuerza empujó las columnas, derribando el templo sobre él mismo y sobre sus enemigos. En su muerte, Sansón mató a más filisteos que en toda su vida. Así terminó la historia del juez más fuerte que Israel conoció, un hombre marcado desde el vientre por un destino sagrado. La vida de Sansón fue un camino turbulento, una lucha constante entre el llamado divino que pesaba sobre sus hombros y las pasiones humanas que ardían en su corazón. Sus victorias estuvieron teñidas de ira y sus derrotas nacieron de su debilidad por el amor. Y sin embargo, incluso en su caída más profunda, Sansón no dejó de cumplir el propósito para el que había sido escogido. Comenzó la liberación de su pueblo de la opresión filistea, dejando tras de sí una historia que atravesó los siglos como ejemplo de fuerza, de fragilidad y el misterio del designio de Dios.